Perfecto, estamos ya grabando la clase. Buenas tardes, compañeros, compañeras. Tenemos ya alrededor de 10 personas. Falta que se una la mayoría, pero mientras eso sucede, vamos a aprovechar con el tiempo. Hoy el tema central, tal como lo hemos venido anunciando, pues es la infografía desde el punto de vista periodístico. Y para eso, pues ya está con nosotros acá listo en la sala respectiva, en nuestra reunión virtual, nuestro invitado especial, Ángel García, que tendrá pues a su bien compartirnos con nosotros acerca de su experiencia en este tema. Mientras en nuestros acostumbrados anuncios, recordarles que está la tarea de la telerrevista informativa temática que tienen que entregar el día de mañana jueves, ¿sí? Eh, Mañana es nuestro último día de clases previo al descanso de la Semana Mayor. La otra semana, recuerden, es Semana Santa y por ende no nos vamos a reunir, tenemos descanso. De una vez les hago la cordial invitación. Yo sé que pues el descanso, la palabra lo dice, uno lo quiere aprovechar al máximo para eso, pero el tiempo es nuestro principal enemigo y tenemos que ver cómo lo aprovechamos de mejor manera, y la invitación es para que retomen por ahí la lectura de Tiempos Recios, quienes ya iniciaron, quienes no, es una temporada propicia para que puedan avanzar o de una vez iniciarlo y terminarlo, ¿verdad? En esta Semana Santa. Y lo otro, que hagan repaso de los temas que están en Classroom, ¿sí? Que por ahí repasen las clases grabadas en YouTube, que repasen los materiales que les he compartido, porque regresando de Semana Santa, si revisan el programa, a la vuelta de la esquina vamos a tener ya nuestro segundo examen parcial. Entonces, no se vayan a descuidar mucho con hacer esos repasos que ayudan bastante, la verdad. Eh, Después de la telerrevista informativa que van a entregar el jueves, solo tenemos prácticamente su segundo examen parcial en ese orden, con un valor de 15 puntos, la comprobación de lectura de tiempos recios con un valor de 10 puntos y completar las tareas varias, que nos van a quedar nada más, si no estoy mal, una, porque hoy con el tema central, seguro hacemos la otra. Yo les voy a cargar la tareita respectiva con la misma mecánica, y de una vez lo explico. Solo tienen derecho a realizarla quienes están acá y marcan su asistencia respectiva en el momento que yo lo indique en el chat acá en la reunión. Así que, por favor, tomen en cuenta eso para no tener complicaciones, porque, insisto, regresando de Semana Santa, nos quedan nada más esas dos actividades evaluativas y el curso lo vamos terminando por ahí en la primera semana de mayo. O sea, las clases terminan por ahí, ya solo esperar los exámenes finales. Eh, con los parciales aún no se sabe qué va a pasar, qué es lo que va a decidir las autoridades de la escuela, la coordinación respectiva, acerca de si va a ser como en la primera oportunidad, los primeros parciales que suspendieron las clases. Esta vez no se ha dicho nada, y pues ojalá, y yo esperaría que no, ¿verdad? Para que logremos avanzar, pero sí, pues tendremos que acatar la disposición y acomodar ahí el tiempo para los contenidos que aún faltan, que, como les digo, afortunadamente esas dos unidades que nos van a quedar, ¿verdad? Pendientes, que vamos a comenzar con la tercera después de Semana Santa, son bastante cortas, no son muy extensas, y fácilmente lo podemos cubrir con el tiempo que nos queda. Bueno, tenemos ya 25 personas aproximadamente en la sala, de un total de más o menos un promedio de 33, 35 que se conectan, y creo que pues ya hay mayoría calificada. Por favor, el invitado especial me ha pedido que al menos quiere verlos virtualmente, y activen su cámara, por favor, porque pues vamos a hacer aparte vamos a hacer la captura de pantalla para el registro respectivo, ¿verdad? Para la historia, así que eso es importante, que tengamos esa interacción, al menos vía virtual. Gracias, René, Kenia, Ninoshka, Candy, que está ahí pendiente, Amelia, que está al otro lado del mundo, pero siempre pendiente con nosotros, eh, Catarina también, Hilda, Lucrecia, Fabiola, ¿quién más está por ahí? Yorbelín, muy bien, está Marlon también, Víctor,
Perfecto, muy bien, chicos. Les agradezco siempre su disposición para tener esa interacción que, insisto, nos ayuda bastante. Bueno, Link, mi sin cámara se más, arruinó. vamos a... ¿Qué pasó, Luis Francisco? Mi cámara se arruinó. Híjole, sí, Ya hombre, es tomó la captura, complicado, Lick, pero para que bueno, me ponga la máscara. ahí estamos, ya estuvo. Bueno, Ya, sin guay. más preámbulo, voy a presentar a Ángel García. Ya habíamos hecho una presentación en la clase anterior que se nos frustró esta actividad, pero no está de más por quienes no estuvieron en la clase anterior. Ángel, aparte que lo considero pues ya mi amigo, pues tengo que agradecerle infinitamente su disposición a colaborar siempre con nosotros. Y quiero que lo felicitemos porque el viernes fue su graduación y pues ya pues es parte del gremio de profesionales egresados de la Universidad de San Carlos, ¿verdad? De la Facultad de Arquitectura. No sé si todavía es de la Escuela de Diseño Gráfico, cómo está la situación, ¿verdad, Ángel? Pero igual de la Facultad de Arquitectura, su especialidad, pues el diseño gráfico. Así que bienvenido, Ángel, al gremio, y los muchachos van en esa línea también. En un par de años ya seguramente obtendrán su licenciatura después de su carrera técnica. En cuanto a su experiencia laboral y su especialidad, que ha sido la infografía tipo periodística, pues como les comenté en la anterior oportunidad, Ángel ha trabajado en medios masivos escritos de mucho prestigio como Prensa Libre y Nuestro Diario, que es, según entiendo, donde estuvo recientemente. Así que, sin más, voy a dejarlos con él para que nos cuente acerca de la infografía periodística, que nos hable acerca de su experiencia y todo lo que este apasionante tema conlleva. Ángel, bienvenido, adelante, le escuchamos. Muchas gracias, licenciado. Voy a, por favor, presentar mi pantalla. Vamos a ver. Por favor, si me puede comunicar si se ve todo bien. Sí. Ah, muy bien. Nítido, Gracias. nítido. Pues antes que nada, disculparme con ustedes por los inconvenientes de la clase anterior. Como siempre, es un gusto para mí compartir acerca de este tema que me apasiona mucho y pues que ya tengo más o menos unos 20 años de trabajar sobre el tema. Y pues gracias a Dios ahora ya como egresado de la Universidad de San Carlos, estoy seguro que ustedes van también a tener este logro, producto del esfuerzo que están haciendo justamente ahora por esto. Felicidades, Ángel. Muchas gracias, muy amable. Pues estamos a la orden. Voy a apagar la cámara, ya que estábamos platicando ahí con Eli, que nos puede ayudar a que corra mejor la presentación. Muy bien. Les comento nada más así rapidito acerca de mi experiencia en este tema. Yo, gracias a Dios, tuve la oportunidad en 2018 de ser jurado de un certamen que se llama Malofier, que es sobre infografía a nivel mundial, en la Universidad de Navarra, Pamplona, España. Y además de ser jurado, fui expositor. También fui expositor en México, en la Universidad Autónoma Metropolitana, en una conferencia que se llama, que es sobre comunicación visual, que se llama Infovis. Y también he dado algunas charlas que me han invitado en la Facultad de Arquitectura y algunas que he dado en la Universidad de San Carlos y otras que he dado en otras universidades del país. Digamos, siempre que uno habla de algún tema específico, uno quisiera saber de qué se trata. Y la infografía, si nosotros la buscamos como una acepción en el diccionario, hace poco incluyeron la tercera acepción, que es la creo yo que es la más acertada o más cercana a lo que es la infografía que yo practico, que es la representación gráfica que apoya una información de prensa. Cuando alguien me pregunta, bueno, pero ¿y qué es eso de ser infografista? ¿Qué es eso de ser infografista? Yo lo que hago es que trato de decirles, bueno, si ustedes alguna vez han visto algún periódico
y han visto esos dibujitos, como a veces le llama la gente, donde se trata como de explicar cómo fue un suceso, a través de contar paso 1, paso 2, paso 3, es decir, contar una historia paso a paso. Entonces yo le digo, yo hago de esos dibujitos, ¿verdad? Eso es un tipo de infografía que se llama infografía de suceso. Pero digamos que como todo siempre hay precedentes, y en este caso de la infografía, a esto que hoy le llamamos así, que viene siendo una especie como de matrimonio entre ilustraciones y textos, es algo que ya se practicaba desde la antigüedad. Digamos, más recientemente, en el siglo XV y siglo XVI, Leonardo da Vinci, el gran Leonardo, hacía una especie como de anotaciones cuando él iba a las morgues para fijarse con sus propios ojos acerca de cómo era la anatomía que él después representaría en obras de arte. Entonces él llevaba una especie como de cuadernos de apuntes, y vean ustedes qué apuntes hacía, qué nivel de apuntes. Como este, les decía, hacia el siglo XV, principios del siglo XVI. Y esto es lo que ahora conocemos ya desarrollado, que es el matrimonio entre imagen y texto, que viene siendo una especie, digamos, a grandes rasgos de lo que es la infografía. Este otro ejemplo de 1869, que lo que está contando es una historia de 1812, ¿verdad? De lo que trata este gráfico es de la campaña napoleónica hacia Moscú. El ejército de Napoleón partió de este punto hacia Moscú, y lo que nos está diciendo el grosor de la línea, que vean ustedes cómo va adelgazándose la línea esta beige, lo que nos está diciendo son, cada vez que se hace más delgada, quiere decir que hubo determinado número de bajas en el ejército napoleónico, ya que a medida que avanzaban, pues ellos combatían contra el ejército rojo, el ejército ruso. Y esta línea negra que ustedes ven, que aquí estando en Moscú, se pone a la par con el mismo grosor, y a medida que avance hacia la izquierda va adelgazándose. Lo que quiere decir es que hubo bajas en la retirada, ya que el ejército combatió de tal manera, el ejército ruso al ejército napoleónico, que lo redujo exageradamente, ¿verdad? Y vean ustedes cómo es una historia que se contó de esta manera en 1869, imagínense ustedes, y parece un gráfico moderno. Y hay otros detalles, como por ejemplo la temperatura que fue sufriendo el ejército a medida que avanzaba, y también hay otros detalles como la geografía. Vean ustedes, por ejemplo, esta línea sinuosa que es un río, y cómo se reduce el grosor de la línea al pasar al otro lado del río. Lo que está contando aquí es que mientras venían en retirada los soldados franceses, no les quedaba de otra, tenían que atravesar este río, y por atravesarlo pues hubo demasiadas bajas. La infografía es la unión de tres grandes temas: la información, el diseño y la ilustración, y el resultado es lo que queda en medio. En un ejemplo concreto, la información, la ilustración y el diseño. En un ejemplo concreto, este es un gráfico de suceso que normalmente sale en la página 2 o 3 de los periódicos, que cuenta una noticia que habla sobre un accidente o sobre un asesinato. Y vemos en un ejemplo concreto cómo llega la información al infografista, que al final va a ser el que va a ejecutar la infografía. Un reportero puede ser el encargado de recabar la información y hace llegar al infografista un documento Word, ¿verdad? Como este, en un procesador de texto o de palabras, y le escribe un titular, una entradilla o introducción y unos pasitos, paso 1, paso 2 o 3, como le contaron a él que fue, o como suponen las autoridades que pudo haber sido, o algún familiar que estaba en el lugar de los hechos. Y además el reportero consigna una fuente, pero ahí dice reconstrucción basada en lo informado por el conductor, en este caso del carro colisionado, o algunas veces dice reconstrucción basada en relato de las autoridades,
o en otro caso, en reconstrucción basada en relato de testigos de los hechos, o testigo de los hechos. La fotografía también se constituye en la parte informativa. En este caso, una fotografía que toma un reportero puede servir al infografista después para construir un escenario, de tal manera que la fotografía es información. Y la parte del diseño, vean ustedes cómo aquí ya encontramos elementos como colores, una paleta de color, como iconos o iconos, como ustedes le llamen, flechas, un espacio para diseñar, ¿verdad? Que es asignado por quien diagrama la página, en donde va la infografía, y algunos otros elementos, como por ejemplo un determinado tipo de letra, o tipografía, o fuente tipográfica, como ustedes la conozcan, y alguna forma como de representar los números, ¿verdad? De los pasos, y algunos aspectos como la fuente y el gráfico. Entonces esta es la parte de diseño, cómo vamos a distribuir los elementos en el espacio que tenemos, ¿verdad? Contamos con color, contamos con iconografía y otras cosas. La parte de la ilustración, estábamos hablando que los grandes componentes de la infografía son ilustración, diseño e información. Cuando el infografista tiene una fotografía que le sirve de información, él puede ya construir un escenario que va a ser la ilustración de la infografía. Y aquí ven ustedes en un programa que se llama SketchUp, si ustedes tienen oportunidad y están interesados en el 3D, creo que hay una versión gratuita que ustedes pueden utilizar. Y van a ver ustedes que es muy fácil de utilizar este 3D, a diferencia de otros que pues es muy complicada la interfaz, o al menos a mí me lo pareció. Esta es una imagen fina de ese 3D que se construyó. Y ya pues luego en un programa se monta la imagen final y se montan los textos. La conjugación que les decía, información, ilustración y diseño. La importancia de la infografía. A mí me gusta siempre mostrar este ejemplo que creo yo que viene bien para darle la importancia a este que también se le llama un género periodístico, ¿verdad? Pero bueno, falta la difusión de tal denominación. Resulta que allá por las vueltas de Boca del Monte, al final de la Hincapié, hubo una temporada en la que se socavó el terreno y estaba en peligro que se derrumbara esta especie como de torta de cemento que habían puesto. Vean ustedes que aquí pasa carretera, igual aquí, imagínense eso en hora de tráfico. Esta es otra vista, desde abajo, digamos. Vean el socavamiento. Pues resulta que el Departamento de Infografía de Prensa Libre, del cual yo formaba parte, sugerimos a la dirección editorial hacer una infografía para dimensionar gráficamente esta problemática, ¿verdad? Que era un peligro de muerte inminente. Vean ustedes cómo va aquí la carretera y cómo en esta parte se juntan, ¿verdad? Y el paredón pues es muy reducido. Y este es el área del problema. Y aquí hay unos detalles donde más o menos dimensionamos la altura de la parte baja a la parte alta y el problema del socavamiento y el peligro que había. Fuimos al lugar y tomamos algunas otras fotografías que no se alcanzan a ver aquí. Resulta que no tengo el archivo original y lo que hice fue tomar una fotografía de la hemeroteca. Y pues me gusta pensar a mí que luego de la publicación de esa infografía, las autoridades tomaron cartas en el asunto y esto es, digamos, el trabajo que hicieron y así luce ahora. Pues ya tiene algunos años y gracias a Dios pues no ha pasado nada en el lugar. Este es un caso similar del cual me dio información el licenciado Ronnie Zúñiga y pues me pasó ahí un informe de Conred que él tenía a mano, de por allá por donde él vive, Ciudad Quetzal. En el camino, en el trayecto, había esta problemática que gracias a Dios pudimos publicar una infografía para dimensionar ese problema. Vean ustedes cómo pasa aquí la carretera, muy similar al problema anterior que se presentaba. Aquí hay casas, ¿verdad? Hay una colonia y el peligro que representaba este socavamiento. Logramos obtener a través de Google Earth, seguramente ustedes han visto ese servicio que es gratuito, que tiene una especie de fotografía, bueno, es una fotografía satelital histórica y pudimos encontrar
a través de la evolución de lo que mostraba la fotografía satelital, cómo ese terreno comenzó a socavarse paulatinamente y pudimos establecer que de lo que se trataba, porque también hubo gente, reporteros que ya habían investigado sobre el caso, que había una extracción ahí de piedrín, me parece, que al final fue la causante de ese socavamiento. También acerca de la importancia de la infografía, me gusta siempre contar esta anécdota. Resulta que este trabajo se publicó conmemorando los 20 años de la firma de la paz. Y en esa ocasión llega un guardia a decirme, yo estaba en la cafetería de la empresa, y llega un guardia a decirme, mire, yo no sé quién hizo la infografía esa usted, pero viera que ahí tenía toda la información que yo quería saber sobre el conflicto armado interno. Hablaba acerca de los presidentes, digamos, que habían estado mientras duró el conflicto armado, las ubicaciones donde se habían dado los combates entre la guerrilla y el ejército, y tenía un montón de datos. Me dijo el guardia, que mire usted, me disfruté leyendo ese informe. Pues por supuesto que yo no le dije que yo había sido el autor, pero me dejó una gran lección acerca de la importancia de nuestro trabajo. Y era que en algún momento ese trabajo que nosotros hacíamos también se convertía en un documento. Y en este caso la infografía se constituye en un elemento de apoyo para una denuncia. Vean ustedes este tema. ¿Qué es lo que está haciendo aquí? Es tratando de establecer cada fecha que aparece aquí, comenzando de febrero 22 hacia, estamos hablando de 2019, hacia noviembre 27, lo que está contando es el gasto que hubo en alimentación para cada vez que se reunían, o las plenarias que tenían los congresistas, ¿verdad? Y cada color lo que significa es el proveedor de comida, ¿verdad? Y hay detalles como este, por ejemplo, que en una sola plenaria se gastaron 9,000 y fracción quetzales a un proveedor que en este caso dice Delicatessen, y no digo más por el anuncio, ¿verdad? Pero lo que les quería mostrar es eso, que también se constituye en un elemento de denuncia. Respecto al auge de la infografía, esta es una infografía muy actual, fue el de 2019, que si ustedes desplazan en el teléfono, lo que tienen es un enorme gráfico de aquí hasta acá, ¿verdad? Y es estático, ni siquiera tiene elementos interactivos. Y lo que cuenta es esta historia, ¿verdad? Ustedes de Tailandia, de un equipo de fútbol que se quedó atrapado mientras hacía una excursión en una cueva de ahí de Tailandia. Y lo que cuenta el gráfico, así despiezadito, es en dónde estaban atrapados, más o menos la red de las cuevas, la ubicación, más o menos cómo era la forma de las cuevas y las dimensiones, ¿verdad? Algunos otros detalles de por qué se habían inundado las cuevas, ¿verdad? Que porque hubo lluvias muy copiosas. Otros detalles que se pronosticaba fuertes lluvias y probablemente una inundación completa de las cuevas. Entonces la gente pedía que se rescataran lo más pronto posible antes de que se arreciaran esas lluvias. Hay otros detalles como los planes para drenar las cuevas en su interior. Otros detalles como los problemas de comunicación con radio en el interior de las cuevas, cómo podían solucionarlo teniendo varios radios intercomunicados. Los probables métodos de rescate, ¿verdad? A través de cables, y en las partes inundadas a través de buceo. Y los problemas de salud que podían presentar los niños que estaban atrapados en las cuevas. Esto es un ejemplo de infografía actual en un periódico digital como es el South China Morning Post. Si lo quieren buscar, si les da curiosidad, SCMP, búsquenlo y van a ver ustedes que hay unos ejemplos bien interesantes de infografía. Y este es un ejemplo, digamos, de los intentos de hacer infografía en periódicos por allá por 1912. ¿Se acuerdan ustedes de esto famoso del hundimiento del Titanic? Ustedes me imagino que alguna vez vieron la película, y si no, pues
Se las recomiendo. Este es el anuncio de esa tragedia de parte de New York Times. Y ellos lo que hicieron fue utilizar una fotografía del buque y presentaron una lista parcial de lo que tenían información de las personas que se habían salvado del naufragio. Esta es la fotografía del capitán del navío que lamentablemente falleció. Este es una noticia publicada por otro periódico en las mismas fechas, allá por abril de 1912. Y ven ustedes, por ejemplo, un intento aquí de hacer algo diferente, más que poner una fotografía. Ellos hicieron como un mapita para tratar de establecer. Estamos hablando de una noticia publicada en un periódico en 1912, ¿a ustedes? Y aquí lo que hacen es poner un mapita de más o menos el recorrido que iba a tener ese buque, de algunos buques que acudieron a auxiliar al Titanic. Y este es un ejemplo de un periódico, es un ejemplo, digamos, más osado, de un periódico español de la misma época. Y ellos lo que trataron de hacer es dimensionar el iceberg con el que había chocado el buque. Y lo mostraron en la portada, ¿verdad? Pero veamos, por ejemplo, cómo ya a través de una ilustración técnica tratan de contar una historia noticiosa. Y estos son ejemplos de los años 80. Este es el caso de USA Today, de un tipo de gráfico que se replicó mucho. Los medios nacionales pues en Guatemala no fueron la excepción. Hubo mucho gráfico de economía que replicó estos ejemplos muy bonitos de los años 80 de USA Today. Lo que trata de mostrar es como los resultados de una encuesta acerca vamos a ver, de una encuesta que se hizo acerca de la preferencia del pan, a pesar de la popularidad de las dietas bajas en caloría. Y decían que los americanos preferían, o los estadounidenses, mejor dicho, preferían el consumo del pan porque en un 40% por su olor, en un 20% porque les proveía de energías, en un 14% porque les traía gratos recuerdos. Este otro ejemplo que lo que ilustra es el alza en el precio del barril del petróleo. Vean ustedes cómo, utilizando una ilustración, se pretende presentar unos datos estadísticos de una forma distinta. Este es un gráfico de la revista Time, de 17 de diciembre de 1979. ¿Y por qué cobró auge la infografía? Pues yo asumo, y he encontrado también algunas opiniones de parte de algunos expertos, que es por la sencilla razón que no es lo mismo presentar una nota textual que presentarla gráficamente, ¿verdad? Y hay algunas notas textuales que se prestan, digamos, para mostrarlas gráficamente. Por ejemplo, vean este texto extenso. El 7 de septiembre de 1986, el general Pinochet regresaba de su residencia en Melocotón, una pequeña localidad, bla, 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 y está contando algo que pasó con algunos detalles. Por ejemplo, aquí vean ustedes el tipo de vehículo, ven ustedes también la persona a la que le intentaron matar en un atentado. Y hay, por ejemplo, también detalles como, por ejemplo, quiénes perpetraron el atentado. Hay, por ejemplo, detalles de tiempo, ¿verdad? La hora, digamos, y algunos otros, como que el vehículo estaba blindado, qué tipo de vehículo era, la fecha. Y ese mismo texto volcado en un gráfico publicado por The Sunday Times de Londres, por este gran infografista, Peter Sullivan, hacia 1987, que es de alguna forma un antecedente de lo que ahora conocemos como infografía de suceso. Y es esa misma historia, ¿verdad? Ustedes vean ustedes la dirección en la que van los vehículos. Aquí se les atraviesa le atraviesan un vehículo y comienzan a abrir fuego desde este punto y desde este punto contra el que creen que es el vehículo donde va el mandatario en ese entonces de Chile. Abren fuego, tratan de destruirlo. Resulta que estaban mal informados porque el mandatario iba a un tercer vehículo que logran maniobrar y escapar. El mandatario iba con un sobrino.
lo logran poner a salvo. Y este es un ejemplo de Guatemala, del 2 de julio de 1981, que una compañera por ahí me consiguió, le tomó la fotografía en la hemeroteca. Y es un atentado supuesto hacia Vinicio Cerezo, que después en 1985 quedó de presidente. Resulta que él se atribuyó el atentado, hubo una maleta que explotó en la banda transportadora hacia el avión del equipaje. Y este es un intento del periódico El Gráfico, ya desaparecido, de recrear esa noticia utilizando un mapa. En cuanto al auge de la infografía, digamos, yo tuve el gran gusto de participar en el equipo de infografía de Prensa Libre y pues logramos hacer algunas cosas, creo yo, notables, como por ejemplo este mega infográfico de 10 dobles páginas, que lo que contaba era la historia de Guatemala a través de diferentes épocas, la época prehispánica, la conquista, la colonia independencia, la fundación de la república, la revolución de octubre, luego las sendas democráticas, el conflicto armado interno y de ahí algo más actual como era Guatemala en cifras, y en la parte de la base contar un poco la evolución de la conformación del territorio nacional, desde que éramos Guatemala, el reino de Guatemala, que teníamos parte, digamos, del territorio mexicano hacia parte de lo que es Panamá, y cómo después quedamos conformados de esta manera. Hicimos también, después de ese que tuvo éxito, hicimos este otro megapóster, esta es lámina por lámina, acerca de las ecorregiones de Guatemala, que el trabajo se llamaba Guatemala Paraíso Vivo. Y en este caso fueron 12 dobles páginas. Y vean ustedes, al armarlo, cómo quedaba este póster. Interesante porque nos permitía a nosotros como presentar de una forma distinta este tipo de información que también se constituyó como un documento que algunos maestros armaron y que hicieron llegar fotografías a Prensa Libre acerca de cómo lo habían armado y pegado en su aula. Y algunos otros trabajos como este, que lo que contaba era la historia del ferrocarril de los Altos, que yo no sabía a ustedes, pero que después me enteré a través de la información, porque lo único que yo conocía muy de cerca era esta famosa melodía de Domingo Betancourt, el ferrocarril de los Altos. Pero yo no tenía conocimiento de qué se trataba este famoso ferrocarril de los Altos, que al final pues, fueron pocos años los que duró en funcionamiento. Y este trabajo lo que pretendía era recordar ese ferrocarril que cumplía 85 años de su inauguración. Pues les decía, yo no sabía que había sido un tren eléctrico. Vean ustedes cómo aquí traté de mostrarlo en la infografía. O sea, una especie como de tranvía que todavía hoy hay en San Francisco, por ejemplo. Y que habíamos tenido un tren eléctrico en Guatemala, no sabía. Y esta es la oportunidad que ofrece la infografía de mostrar algunas informaciones que a lo mejor la gente no conoce. Hay otros temas como por ejemplo este del legendario Teodoro Palacio Flores, que estableció una marca en 1960, una marca de salto de altura. Y el motivo de la noticia era mostrar cómo había establecido esa marca y cómo después que François Morales, un paisano de él, y zabalense también, quería batirla hacia 2017 y logró batirla creo el año siguiente, en 2018. Casi 60 años después, un poco más. Entonces lo que pretendía esta infografía era mostrar cómo había sido que él había establecido esa marca hacia los años 1960 y cómo Ken François Morales quería batir este récord utilizando otra técnica, permitida por supuesto, cómo Teddy utilizó esta técnica para establecer esa marca. Y lo que cuenta en la parte de en medio, ese gráfico es un comparativo de la marca que estableció Teodoro Palacios Flores versus las marcas mundiales que se fueron estableciendo a través de los años. Y esta que hoy es la de un dominicano. Y este es otro tipo de información que lo que pretendía era mostrar
cómo es que, por ejemplo, la cooperación japonesa había colaborado con el INSIBUME, elaborando mapas de riesgo alrededor de los conos volcánicos activos de Guatemala, el Santiaguito, el Pacaya, el Volcán de Fuego, digamos, los de mayor actividad, y cómo ellos habían elaborado mapas que habían estado por ahí guardaditos y que por lo mismo las autoridades no habían tomado cartas en el asunto de prevención, ¿no? Este trabajo fue publicado un mes después de lo ocurrido con el Volcán de Fuego. Y algunos otros trabajos más recientes en los que podemos ver cómo la infografía sirve de apoyo a la información. Pero ¿cómo se hace una infografía? Si tuviéramos que hablar de un método, yo diría que probablemente este sería el método. No solo porque lo he practicado, sino porque también he leído algunos autores, si les interesa el tema. Un autor a consultar es Alberto Cairo. Él es español, que fue jefe de infografía del Mundo de España. Después fue consultor en varios periódicos como el de New York Times, y también fue jefe de infografía de la famosa cadena de comunicación Globo de Brasil. Y pues él también practica este método. Y a grandes rasgos es, primero, definir el tema, luego, digamos, dedicarse a investigar sobre el tema, luego hacer un bocetaje sobre lo ya investigado y algunas de las informaciones ya establecidas en base a la información, luego hacer una redacción de textos y una edición. Y pues luego, en el caso del infografista, hacer un arte final. Algunas veces es el infografista el que hace todo el trabajo de definir el tema, proponiéndolo a la dirección editorial o a los editores de las diferentes secciones. Él mismo puede investigar, él mismo puede hacer el boceto, o más bien a él le corresponde hacer el boceto. Y en algunos casos, como ha sido el caso de mi persona, yo mismo he redactado los textos. Y pues ya ese texto se lo doy al editor encargado de la sección donde voy a publicar, y yo hago el arte final. La importancia de la investigación en la infografía. En algunos casos, yo tengo un dicho que es no hay como ir y ver, ¿verdad? En algunos casos yo mismo, cuando he propuesto un tema, pues, digamos, este descenso vamos a ver, en los recursos asignados a la reportería que se ha dado en los últimos años, pues ya en los últimos años me ha tocado yo mismo, o sea, me dicen, va, llévate el vehículo, pues, pero no te puedes llevar fotógrafo, reportero, entonces vos mismo desarrollas, vos mismo vas al lugar, investigar todo lo que querés, y pues te damos los viáticos, y nos regresas el vehículo. Entonces yo mismo he ido, por ejemplo, en este caso, por aquí andaba por Semuc Champé, y este fue el resultado que presenté, ¿verdad? Porque estaba yo con la inquietud que le propuse que sería bueno hacer una infografía donde contáramos acerca de este famoso, esta famosa belleza nacional, y contar un poco en detalle qué es lo que pasa ahí con esta agua que pasa sobre las piletas, que hay una parte del agua también del río Jabón que pasa abajo, y establecer algunas cosas que no se habían contado. Y en el caso del boceto, la importancia que tiene el boceto a la hora de desarrollar una infografía. Yo tengo un amigo mexicano con el que trabajé en Prensa Libre, que me decía, y muy acertado su comentario, me decía, cuando haces un buen boceto, en base a una investigación, por supuesto, ya tenés el 50% del trabajo hecho. Y tenía razón. Cuando uno hace una buena investigación, puede establecer en un boceto lo que después ya no cuesta nada llevar a feliz término en un arte final. Vean ustedes, y este fue el boceto que hice, que luego pues la infografía quedó, este es el resultado final de la infografía. Y este es un caso específico de una infografía que se hizo acerca de esta malformación congénita que se llama labio y paladar hendidos. El llamado también que me dijeron los profesionales cuando investigué el tema, me dijeron que estaba mal llamarle el labio leporino a ustedes, porque
resulta que es una forma despectiva, porque leporino viene de leporidae, que es liebre en latín, ¿verdad? Y decirle labio leporino es como decirle labio que se parece a un labio fisurado de una liebre. Bueno, pero estábamos hablando del método para hacer una infografía. Yo estoy aquí tomando unas fotografías porque, en este caso, una odontóloga, porque es un equipo multidisciplinar los que se encargan de ver esto de las cirugías de las correctivas de la malformación congénita que les decía, y me está explicando cómo se hace una especie de prótesis, ¿verdad? Para colocar en el paladar hendido y permitir que el bebé que tiene este problema se alimente fácilmente. Y aquí me está contando cómo se hace la prótesis. Y yo pues algunas informaciones las iba anotando al estilo Da Vinci, por supuesto con las distancias del caso. Y este es una especie como de layout, es decir, cómo luciría ya el doble página con ese gráfico. Ya más avanzado. También el bocetaje de otra doble página, ya que supusimos que era mejor contar la historia. Una doble página que nos contara en qué consistía la malformación y otra doble página en qué consistía la corrección o la cirugía correctiva. La investigación, que uno puede estar haciendo el arte final y puede no tener claro algunos subtemas, digamos, e investigarlos. Y está bien porque la investigación no es solamente un paso que dejamos atrás, sino es digamos, es un paso transversal mientras trabajamos. Y aquí a las correcciones del caso. Aquí parte de las ilustraciones que se hicieron. Ya volcadas con los textos, digamos, las ilustraciones y los textos. Lo que les decía, la primera entrega que sería contar en qué consiste la malformación y la segunda entrega que consistía en mostrar los detalles de la cirugía correctiva, tanto del labio como del paladar. Labio y paladar, ¿verdad? Ya que son dos problemas que, bueno, son dos malformaciones que vienen juntas algunas veces. Es muy raro que sea solo el problema del labio y muy raro que sea solo el problema del paladar. Aquí algunos tipos. Y pues este es un diploma que me dieron. Luego la Fundación Sonrisa, que era una de la dependencia, digamos, que nos dio la información, que iba a realizar una campaña de cirugías gratuita. Ellos antes se habían acercado a la dirección editorial para que nuestro diario les apoyara anunciando este tipo de campaña de cirugías. Y pues nosotros pudimos elaborar ese material que la dirección dispuso que era mejor contar en gráficos. Y pues la Operación Sonrisa nos llevó luego de la publicación este diploma. Pero eso no es lo más importante para ustedes. Lo más importante es que uno haga su trabajo con pasión. Este es un ejemplo que a mí siempre me gusta mostrar de lo que podría ser el a veces desinflarse uno si uno mira por ahí un car wash o que de repente le sirven a uno un ramo de rosas envueltas en papel periódico y uno darse cuenta que una de esas páginas hay una infografía que uno hizo, o que le den tamales envueltos en periódico, o encontrarse en el car wash, que a veces se sube uno y está pisando una infografía que uno hizo en un papel periódico que le pusieron de alfombra, ¿verdad? Pero también eso es una lección como para tomar uno en cuenta que lo importante no es que se va a publicar y con lo efímero del papel se destruye, sino que la infografía es un documento que trasciende eso. Y más cuando de repente un amigo le dice, fíjate vos que en la barbería mi hija se puso a leer una infografía, pues le deja a uno la satisfacción de acerca de que lo importante de hacer la infografía no es solo que luzca bonita, sino que alguien por ahí haya interesado en leerla, como fue este caso, gratamente. Y pues muchas gracias y estoy a sus órdenes. Si tienen alguna duda, esperar resolver. Gracias, Ángel. Tenemos sí unos minutos para
preguntas de los compañeros. Seguramente hay muchas inquietudes. Ahí están los contactos de Ángel para que tomen nota. Igual recuerden que la clase pues queda grabada y yo la subo a mi canal de YouTube para que ustedes puedan accesar cuantas veces quieran. A ver, ¿quién es el primero que va a participar? El tiempo es de ustedes. Yo tengo una duda. A ver, vamos Candy y después René. Adelante, Candy. En la estructura de la infografía, ¿por fuerza tiene que ir el nombre de quien la hizo o no? Sí, es una de las exigencias que se tienen en los periódicos, porque de alguna forma es como firmar la nota y saber quién es el responsable de esa ejecución de la nota. Ustedes vean que cualquier artículo que se publica en el periódico dice el nombre del autor. Si es una fotografía, igual el nombre del autor. Por lo mismo, que también de alguna forma se sabe a quién echarle la culpa a usted. Así Ok. es. Gracias. De nada, Gracias, Candy. Adelante, René. Sí, buenas tardes, Ángel. ¿En algún momento has tenido algún problema con alguna infografía que hayas trabajado? ¿Algún, no sé, amenazas o algo por el estilo de algo serio y delicado? Pues fíjate, gracias por la pregunta. No recuerdo ya haber tenido ningún inconveniente. A lo mejor algún compañero, que tal vez no infografista, sino reportero, pero recuerdo yo que cuando pasa eso, siempre el medio se hace responsable. Es decir, el medio tiene un equipo de abogados que puede resolver cualquier inconveniente legal. Muy bien. ¿Alguien más? A ver, ¿alguien más tiene alguna inquietud? Solo para aportar mi observación, que ya con todo lo que nos han comentado Ángel, creo que es importante que en un periódico haya infografía, porque en lo personal, es irónico, pero soy periodista, voy a ser periodista y no soy tanto de guiarme por los textos sin una imagen. Entonces, por lo menos recuerdo cuando estaba chiquita, sí me gustaba mucho leer eso. Por lo regular, lo que uno miraba en la prensa eran los asaltos, ¿va? Cómo iba, dónde llegó, hasta que huyeron. Entonces, me llamaba mucho la atención y sé que hay muchas personas así. Lo ideal es centrarles por la vista, o es clave para que vayan a leer o quieran saber más sobre la noticia. Entonces, creo que es una parte importante y gracias, Ángel, por compartir las experiencias con nosotros y ese conocimiento. No, a ti, Reina, muchas gracias. Y sí, ahora que lo mencionas, creo que es la razón por la cual de un tiempo para acá los periódicos fundaron departamentos de infografía, porque seguramente vieron la importancia que tenía el mostrar de otra forma la noticia, de una forma más gráfica, y estoy seguro que esa fue la razón. Lamentablemente, pues en los tiempos que corren, ya la circulación de los periódicos ha bajado bastante y algunos han migrado a lo digital, pero aún en lo digital tratan de mostrar visualmente la noticia. Así es. Marlon. Sí, ahorita que, Ángel, buenas noches. Buenas Ahorita noches. que estás mencionando esto de que los periódicos están migrando a lo digital, y como mencionaba de que algunas infografías las trabajaban en programas en 3D, no sé, tal vez esté pensando en ya en las páginas web publicar los archivos para que sean manipulables así en 3D, que sean más interactivos. Posiblemente no se me surge la duda. Ya, gracias, Marlon. Sí hay algunos ejemplos muy notables de esto. Si alguna vez tienen la curiosidad, tienen la oportunidad de revisar los gráficos que hace The New York Times o los gráficos que hace The Washington Post, son ejemplos, la verdad, muy notables de eso que mencionas, de la interactividad que le dan a los gráficos. Yo personalmente no he incursionado en ese tema, pero sí que he visto ejemplos muy interesantes de estos periódicos, en donde no solo te muestran el 3D, sino el lector o el usuario puede
navegar a través del gráfico. Gracias por el comentario. Muy bien, por acá nos está pidiendo René si puede compartir, Ángel, sus contactos, no sé si es posible, número de celular, correo, sus redes. Con mucho gusto, si me permite. Están al final de la presentación. Sí, lo que pasa es de que no se veía bien por lo menos. Exacto, no sé. Ok, o lo que podemos hacer es que si quieren me los comparte y yo se los voy a poner en Classroom. Es creo que lo más práctico, ¿verdad? Perfecto, sí. Por favor, muchas gracias. Bueno, una última pregunta o inquietud. ¿No? Bueno. Yorick, perdón, por adelante. curiosidad, ver, la fotografía que más tiempo te llevas a hacer, Ángel. Gracias por la pregunta. Sí, varía, porque digamos que alguna vez creo que les comenté en el caso del gráfico de suceso, para que vean la diferencia de tiempo nada más a manera de ilustración. En el caso del gráfico de suceso, algunas veces nos pidieron, cuando yo trabajaba con gráfico de suceso, 4 o 5 gráficos. Yo llegué a hacer 5 gráficos en el turno, de 2 de la tarde a 10, 11 de la noche. Entonces, digamos, un gráfico de suceso se tiene que hacer en un periodo máximo de 1 hora, por ejemplo. Hora y media, ¿verdad? Dependiendo cómo vaya fluyendo la información, porque eso de que a las 2 de la tarde íbamos a comenzar a hacer gráficos era un decir, porque la información comenzaba nos la comenzaban a compartir como a eso de las 4 de la tarde, ¿no? De sucesos que pasaron en la mañana, pero que tenían que todavía establecer algunas cosas. Y hay gráficos como, por ejemplo, ese del póster armable, que son meses de trabajo y son trabajos en equipo, ¿verdad? En el caso del labio leporino, el caso del póster, solo para terminar de decirles, ese es un trabajo de unos 3 o 4 meses entre 8 personas, en el caso del armable de 12 dobles páginas. En el caso, por ejemplo, del trabajo del labio leporino, que les decía mal llamado así, es un trabajo de 2 meses para 2 dobles páginas. Digamos que no dedicado solamente a eso, porque algunas veces me pedían gráficos de suceso, ¿verdad? Que no hacía yo los 5, pero bien que hacía uno por ahí, y el resto de tiempo me dedicaba a hacer el trabajo este. No sé si eso ilustra más o menos. Sí, gracias, Ángel. A la hora. Bueno, muy bien. Bueno, por cuestión de tiempo, vamos a dejar hasta acá la actividad del día de hoy. Yo, en nombre de mis compañeros estudiantes, Ángel, le doy las gracias nuevamente. Y bueno, o sea, es admirable lo que usted hace y ojalá y los chicos, si a alguien, uno de los objetivos de la plática, de la actividad es ese, si a alguien le despierta el interés o cree que por ahí puede ir su especialización periodística, ese es uno de los objetivos de esta plática, aparte de que conozcan pues aspectos muy propios de esta que yo considero una especialización periodística. Así que reitero las gracias, Ángel. Gracias, licenciado, por la invitación y es un gusto. Y de verdad, le voy a compartir por ahí los contactos al licenciado. Yo siempre encantado de dar alguna charla por ahí, que a lo mejor algún día puede ser taller, digamos, como para desarrollar un tema. Si alguien está interesado, yo con mucho gusto. Perfecto. Bueno, chicos, muchas gracias y bueno, aquí terminamos. Recuerden, nos vemos y escuchamos hasta después de la Semana Santa, pero ojo, por favor, lo que les dije al inicio de la clase, pilas con la tarea que tienen que entregar. Bueno, mañana todavía nos vemos, perdón, mañana todavía nos vemos y escuchamos y junto con la tarea que tendrán que entregar y después pues será hasta después de la Semana Santa. Así que muchas gracias, feliz noche. Igualmente. No se olviden, la tarea sobre esta actividad ya se carga en unos minutos en Classroom, oye. Entonces, por favor, van a Classroom y yo sé que les va a gustar lo que les estoy pidiendo que hagan, o sea, acerca de la plática de Ángel. Oye, entonces, pilas, atiendan la tarea ahí en Classroom, van a tener hasta el domingo, si no estoy mal, la programé para poderla realizar. Y siempre es algo bien sencillo, ¿sí? Pero aplíquense. Pilas, pues. Chao. Okay. Buen descanso. Gracias.